Yo era uno de los tantos que pensaban que conocían la verdad sobre Venezuela, uno más de los que veían las noticias y creían entender lo que pasaba detrás de esos muros de concreto, donde el poder se esconde. Pero todo cambió el día que me convertí en chofer de un funcionario de alto rango del sistema penitenciario venezolano. Y lo que vi, lo que escuché, lo que presencié en esos meses, me dejó helado la sangre, porque hay cosas que pasan en este país que ni el noticiero atrevido se atreve a contar, cosas que si las supieras te costaría creer que son reales. Y hoy, después de haber salido de ese infierno, después de haber guardado silencio por años, por miedo a lo que pudiera pasarme, voy a contarte lo que ocurre realmente cuando los guardias se alejan de la celda de Nicolás Maduro. Lo que hacen los presos con él en esos minutos que nadie vigila, lo que he visto con mis propios ojos y que todavía me quita el sueño. Suscríbete a este canal si quieres conocer la verdad que no sale en ningún medio oficial. Si quieres entender lo que realmente pasa detrás de las cortinas del poder en Venezuela, mi nombre no importa, mi rostro tampoco. Lo que importa es que durante 8 meses fui testigo de algo que jamás debí presenciar, algo que me marcó para siempre y que hoy comparto contigo, porque creo que la gente tiene derecho a saber, porque la verdad, por más incómoda que sea, siempre debe salir a la luz. Todo comenzó en febrero del año pasado, cuando conseguí ese trabajo que parecía una bendición en medio de la crisis que azota a mi país. Necesitaba alimentar a mi familia, necesitaba dinero, y cuando me ofrecieron ser chofer personal de un alto funcionario del sistema penitenciario, no hice preguntas, solo acepté, firmé papeles, pasé controles de seguridad, y de un día para otro me encontré conduciendo vehículos ciegos hacia lugares que ni siquiera sabía que existían. Las primeras semanas fueron normales, llevaba documentos de una prisión a otra, transportaba a funcionarios de rango medio, nada fuera de lo común. Pero todo cambió una tarde de marzo, cuando mi jefe me llamó a su oficina con una expresión seria que no le había visto antes. Cerró la puerta, me pidió que me sentara y me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que había sido seleccionado para una tarea especial, una misión que requería absoluta discreción, absoluta lealtad y absoluto silencio. Me dijo que a partir de ese momento iba a transportar a personas de altísimo perfil hacia una instalación clasificada, y que lo que viera, lo que escuchara, lo que presenciara, jamás podría comentarlo con nadie, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni siquiera conmigo mismo en voz alta. ¿Alguna vez tiene sentido que estés a punto de cruzar una línea de la que no hay regreso? Pues eso sentí yo en ese momento, pero la necesidad pesa más que el miedo, así que acepté. Firmé un documento de confidencialidad que no leí completo, y 2 días después me encontré conduciendo por primera vez hacia esa prisión secreta que ni siquiera aparece en los mapas oficiales del sistema penitenciario venezolano. El camino era largo, serpenteante, lleno de retenes militares donde nos detenían cada pocos kilómetros para verificar identidades, papeles, autorizaciones, y mientras más nos acercábamos, más sentía yo que estaba entrando en un lugar del que quizás no saldría jamás. La instalación estaba escondida en medio de la selva, rodeada de muros altísimos, alambradas electrificadas, torres de vigilancia con francotiradores que te seguían con la mira desde que entrabas hasta que salías, y un silencio pesado, denso, como si hasta los pájaros supieran que no debían hacer ruido en ese lugar. Me estacioné donde me indicaron, apagué el motor y esperé órdenes. Mi jefe bajó del vehículo y me hizo una señal para que lo siguiera. Caminamos por pasillos estrechos con olor a humedad y miedo. Pasamos frente a celdas donde hombres me miraban con ojos vacíos, sin esperanza, sin vida. Y finalmente llegamos a una puerta metálica custodiada por 4 guardias armados, hasta los dientes. Uno de ellos abrió la puerta y lo que vi del otro lado me dejó sin palabras. Era un pasillo distinto al resto de la prisión, limpio, iluminado con aire acondicionado, paredes pintadas de blanco, y al final de ese pasillo había otra puerta más gruesa, más reforzada, con un sistema de seguridad electrónico que parecía sacado de una película de espías. Mi jefe introdujo un código, colocó su mano en un escáner biométrico y la puerta se abrió con un sonido mecánico que resonó en todo el pasillo. Y ahí, en el centro de una celda que parecía más una habitación de hotel modesto, estaba él, Nicolás Maduro, el hombre que durante años había gobernado Venezuela con mano de hierro, el mismo que aparecía en televisión dando discursos inflamados, el mismo que miles amaban y millones odiaban. Ahí estaba, sentado en una silla de plástico, mirando al suelo, con una que jamás había visto en las pantallas. Dentro de un momento te voy a contar lo que pasó en los siguientes minutos, algo que cambiará por completo tu percepción de lo que está ocurriendo realmente en Venezuela, algo que los medios oficiales jamás te van a mostrar.
Yo no sabía qué esperar al ver a Maduro en persona. Supongo que imaginaba encontrarme con el hombre fuerte de los discursos, con el líder desafiante que aparecía en cadena nacional. Pero lo que vi era algo completamente distinto. Vi a un hombre envejecido, demacrado, con la mirada perdida, con las manos temblorosas, con una actitud que oscilaba entre la arrogancia y el miedo más profundo, y en ese momento entendí que la imagen que nos vendían en televisión era solo eso, una imagen, una construcción, una mentira perfectamente diseñada para mantener la ilusión del poder. Mi jefe intercambió algunas palabras con los guardias que custodiaban la celda, revisó unos documentos, escribió algo en una tableta electrónica y luego me hizo una señal para que regresamos por donde habíamos venido. Pero antes de salir, uno de los guardias me miró fijamente y me dijo algo que se me quedó grabado en la memoria. Me dijo que si quería seguir vivo debía olvidar todo lo que había visto ese día, que debía borrar de mi mente que había estado ahí, que había visto lo que había visto, y que jamás, bajo ninguna circunstancia, debía mencionar nada de esto a nadie. Las semanas siguientes fueron una rutina extraña. Cada 3 o 4 días hacíamos el mismo recorrido. Yo conducía en silencio, mi jefe revisaba papeles y llegábamos a esa prisión fantasma donde Maduro permanecía encerrado lejos de las cámaras, lejos del público, lejos de todo. Pero lo que realmente me impactó no fue verlo a él en esa condición, sino lo que recibió un notario cada vez que los guardias oficiales se retiraban de los pasillos. Porque verás, esa prisión tiene un sistema de turnos muy particular. Hay momentos específicos del día donde los guardias de élite, los que responden directamente al gobierno de transición, se alejan de ciertas áreas para permitir que entren los guardias de seguridad interna, y en esos minutos, en esos breves lapsos de ausencia de vigilancia oficial, ocurre algo que nadie que no haya estado ahí podría creer. La primera vez que lo presencié fue un martes por la tarde. Habíamos llegado más temprano de lo habitual, y mientras mi jefe estaba en una reunión con el director de la instalación, yo me quedé esperando en un área de descanso para choferes y personal de apoyo. Desde ahí se podía ver parte del pasillo que llevaba hacia la sección donde estaba Maduro, y noté algo extraño. Vi cómo los guardias oficiales se retiraban todos al mismo tiempo, como si hubieran recibido una orden silenciosa, y unos minutos después, vi como un grupo de presos comunes, hombres con uniformes gastados y expresiones duras, entraban a ese pasillo escoltados por guardias internos que yo no había visto antes. Me pareció raro, muy raro, porque esa sección supuestamente era de máxima seguridad. No tenía sentido que dejaran entrar a presos comunes ahí, así que me levanté de mi asiento y con disimulo me acerqué un poco más, lo suficiente para poder ver sin ser notado. Y lo que presencié en los siguientes minutos me heló la sangre. Vi cómo esos presos entraban a la celda de Maduro, escuché gritos, escuché golpes, escuché súplicas. Y luego, cuando todo terminó, vi cómo esos mismos presos salían de la celda con expresiones de satisfacción, como si acababan de cobrar una deuda pendiente, como si acababan de hacer justicia con sus propias manos. ¿Puedes imaginar lo que se siente ver algo así y no poder hacer nada al respecto? ¿Puedes entender el peso de cargar con un secreto que si lo cuentas podrían costarte la vida? Pues así me sentí yo en ese momento, paralizado, sin saber si lo que había visto era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no fue mi imaginación, porque en las semanas siguientes volví a presenciarlo una y otra vez, siempre en el mismo horario, siempre con el mismo patrón. Los guardias oficiales se retiraban, los presos comunes entraban y durante 10 o 15 minutos hacían con Maduro lo que querían. Lo golpeaban, lo humillaban, lo obligaban a hacer cosas que no me atrevo a describir con detalle, porque son demasiado brutales, demasiado crueles, y cuando terminaban simplemente se iban como si nada hubiera pasado, como si aquello fuera parte de una rutina establecida, como si alguien desde arriba hubiera dado la orden de que eso ocurriera, y nadie debía intervenir. Yo no entendía nada, no entendía por qué permitían eso, no entendía quién lo autorizaba, no entendía cuál era el propósito de dejar que un expresidente, un hombre que había sido la cara del chavismo durante años, fuera sometido a semejante tortura diaria por parte de criminales comunes. Hasta que una noche, mientras tomaba un café en la cantina de la prisión, escuché una conversación entre dos guardias internos que me dio la respuesta que buscaba. Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, a la razón real por la que esto está ocurriendo, y nadie lo detiene. Uno de los guardias le dijo al otro que esto era parte de un plan, que no era casualidad, que no era un descuido del sistema, sino una estrategia perfectamente diseñada para quebrar psicológicamente a Maduro, para destruirlo por dentro, para convertirlo en un hombre roto que nunca más pudiera representar un peligro político.
Porque verás, matarlo sería fácil, hacerlo también, pero vivo y destruido es mucho más útil. Es un mensaje para todos los que alguna vez pensaron en seguir sus pasos. Es una advertencia clara de lo que les espera, si se atreven a desafiar el nuevo orden. Y ahí fue cuando entendí todo. Cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Cuando comprendí que lo que estaba presenciando no era caos ni anarquía, sino control absoluto, un control tan perverso, tan calculado, que usaba a los presos más violentos de la instalación como herramientas de tortura sancionada desde arriba. Y lo peor de todo es que nadie fuera de ese lugar lo sabía, nadie imaginaba que mientras en las noticias se hablaba de juicios justos y procesos legales, en Maduro estaba siendo sometido a un infierno diario que ningún tribunal habría aprobado jamás. Los días pasaban y yo seguía yendo a esa prisión. Seguía siendo testigo de esa rutina macabra y con cada visita me sentía más atrapado, más culpable, más cómplice de algo que sabía que estaba mal. Porque por más que Maduro fuera responsable de los sufrimientos de millones de venezolanos, por más que hubiera tomado decisiones que destruyeron el país, nadie merece ser torturado de esa manera. Nadie merece vivir en ese terror constante, en esa humillación perpetua. Intenté hablar con mi jefe una vez, intenté preguntarle con disimulo si sabía lo que ocurría en esos pasillos cuando los guardias oficiales se retiraban. Pero él me cortó de inmediato, me dijo que yo estaba ahí para conducir, no para hacer preguntas, que mi trabajo era callarme y obedecer, que si valoraba mi vida y la de mi familia, no volvería a mencionar el tema claro nunca más. Y así quedó que todos sabían que estaban todos al tanto y que todos habían decidido mirar hacia otro lado porque convenía a sus intereses. Pero hubo un día que fue diferente, un día que cambió todo para mí y que me hizo tomar la decisión de salir de ahí sin importar las consecuencias. Fue un viernes por la mañana, llegamos a la prisión como siempre. Yo estacioné el vehículo y me quedé esperando afuera mientras mi jefe entraba a una reunión. Pero esa vez, uno de los guardias internos se me acercó y me dijo que había órdenes de que yo debía entrar también, que me necesitaban adentro para algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que eso no era normal. Sabía que algo malo estaba por pasar, pero no podía negarme, así que lo seguí por los pasillos, hasta llegar nuevamente a esa sección de máxima seguridad. Y ahí, frente a la celda de Maduro, había un grupo de personas que nunca había visto antes. Hombres con trajes caros, con expresiones serias, con un aire de autoridad que imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Uno de ellos me miró y me preguntó si yo era el chofer. Le dije que sí, y entonces me ordenó que entrara a la celda con ellos. Yo no quería hacerlo, todo en mí gritaba que debía salir corriendo de ahí. Pero mis piernas se movieron solas y crucé esa puerta metálica que tantas veces había visto desde afuera, pero en la que nunca había entrado. Adentro el ambiente era denso. Maduro estaba sentado en una esquina, con la cabeza gacha. Tenía mortones en el rostro, en los brazos, en el cuello. Su ropa estaba rota y sucia, y cuando me vio entrar levantó la mirada con una expresión de súplica que jamás olvidaré. Era la mirada de un hombre que había perdido toda esperanza, toda dignidad, toda voluntad de seguir viviendo. Uno de los hombres de traje le habló en tono firme y le dijo que tenía una última oportunidad de colaborar, de firmar unos documentos que supuestamente lo liberarían de ese infierno, pero que si se negaba las cosas, se pondrían mucho peor para él. Maduro no respondió, solo siguió mirando al suelo. Y entonces el hombre de traje hizo una señal y dos guardias internos entraron a la celda, arrastrando a un preso que yo reconocí de inmediato. Era uno de los que más brutalmente lo había golpeado en ocasiones anteriores. Un tipo enorme, con cicatrices en el rostro y una mirada que te decía que no tenía nada que perder. El hombre de traje le dijo a Maduro que si no firmaba en ese momento, iba a dejar que ese preso hiciera con él lo que quisiera durante toda la noche, sin guardias, sin cámaras, sin testigos, y que al día siguiente volverían para ver si había cambiado de opinión. Maduro tembló. Sus manos se movieron hacia los documentos, pero en el último segundo las retiró y dijo con voz quebrada que no iba a firmar nada, que podía matarlo si querían, pero que no iba a darles el gusto de verlo traicionar sus principios. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba, porque lo que ocurrió después me dejó claro que todo lo que estaba presenciando era parte de un teatro macabro diseñado no solo para quebrar a Maduro, sino también para tener evidencia de su resistencia, de su negativa a cooperar, evidencia que después sería usada para justificar lo que venía a continuación. El hombre de traje irritante, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos, y le dijo a Maduro que respetaba su decisión, que admiraba su valentía, y que por esa razón le iba a dar un regalo
Le iba a dar una noche de paz, una noche sin visitas, sin golpes, sin humillaciones, pero que al día siguiente todo volvería a empezar con más intensidad, porque ellos tenían tiempo, tenían recursos y tenían la paciencia para seguir adelante, hasta que él se rompiera por completo. Salimos de la celda y yo sentí que mis piernas apenas me sostenían. Estaba temblando, sudando, sentía náuseas y lo único que quería era salir de ahí y nunca volver. Pero todavía faltaba lo peor, porque mientras caminábamos de regreso hacia la salida, el hombre de traje me miró fijamente y que yo había sido llamado ese día, dijo para que entendiera con claridad lo que significaba la discreción, para que supiera que lo que acababa de presenciar jamás podría salir de esas paredes, y que si alguna vez se me ocurría hablar a mi familia, sufriría las consecuencias. No era una amenaza vacía, era una promesa, y yo lo sabía, así que solo asentí con la cabeza y salí de ahí sintiendo que acababa de vender mi alma al diablo, porque el silencio frente a la injusticia te convierte en cómplice. Y yo lo sabía, pero el miedo es más fuerte que la conciencia cuando tienes hijos que alimentar y una esposa que depende de ti. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Seguía yendo a esa prisión, seguía conduciendo en silencio, seguía presenciando aquella rutina de horror, pero algo dentro de mí se había roto. Ya no podía dormir, ya no podía mirar a mi familia a los ojos, ya no podía vivir con el peso de ese secreto. Y fue entonces cuando tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Decidí renunciar a ese trabajo. Decidí salir de ahí aunque eso significara perderlo todo. Le dije a mi jefe que mi madre estaba enferma en otra ciudad y que necesitaba irme a cuidarla. Inventé una historia completa, presenté documentos falsos que conseguí con un amigo y después de varias semanas de trámites burocráticos finalmente me dejaron ir. Pero no sin antes hacerme firmar otro documento de confidencialidad aún más estricto que el primero. Y sin antes advertirme nuevamente que si alguna vez hablaba me encontrarían sin importar dónde estuvieran. Salí de Venezuela 3 meses después, crucé la frontera con lo opuesto, sin dinero, sin papeles en regla, sin nada más que el terror de ser perseguido y la necesidad imperiosa de contar lo que había visto, porque hay secretos que pesan tanto que te aplastan si no los compartes, y este era uno de ellos. Durante meses viví escondido cambiando de lugar constantemente, sin contactar a mi familia, por miedo a ponerlos en peligro, hasta que finalmente llegué a un país donde pude solicitar asilo y donde finalmente me sentí lo suficientemente seguro como para comenzar a hablar, primero con organizaciones de derechos humanos, luego con periodistas independientes y ahora contigo a través de este canal porque creo que la gente tiene derecho a saber lo que realmente está pasando en Venezuela, lo que realmente le están haciendo a Maduro y otros prisioneros políticos que están en esas instalaciones secretas. Sé que muchos dirán que me estoy inventando todo, que esto es propaganda, que esto es mentira y lo entiendo, porque lo que estoy contando suena a una película, suena a una ficción, suena a una exageración. Pero yo estuve ahí, yo lo vi con mis propios ojos, yo escuché los gritos, yo sentí el terror en el ambiente y yo sé que esto es real, tan real como el aire que respira y el suelo que pisas. En los próximos minutos te voy a contar detalles más específicos de lo que presentí, detalles que van a dejar claro que esto no es invento, que esto no es fantasía, sino una realidad brutal que está ocurriendo ahora mismo, mientras tú ves este video. Una de las cosas que más me impactó durante mi tiempo como chofer en esa prisión fue descubrir que Maduro no era el único preso de alto perfil sometido a ese tratamiento. Había otros, exministros, exgenerales, personas que en su momento tuvieron poder y que ahora estaban pagando el precio de haber perdido la batalla política. Y todos ellos pasaban por lo mismo. Todos ellos eran visitados regularmente por grupos de presos comunes, que los golpeaban, los humillaban, los torturaban psicológicamente con el beneplácito silencioso de las autoridades. Recuerdo en particular a un exgeneral que había sido parte del círculo íntimo de Chávez, un hombre que en su momento comandó operativos militares importantes y que ahora estaba reducido a un despojo humano que apenas podía caminar. Lo vi una vez en el pasillo siendo arrastrado por 2 presos hacia su celda después de una de esas sesiones. Tenía la cara desfigurada por los golpes, los ojos hinchados, la boca sangrando y cuando pasó frente a mí me miró con una expresión que decía claramente que prefería estar muerto. Y lo peor de todo es que esto no ocurre solo en esa prisión. Según lo que escuché en conversaciones entre guardias y funcionarios, hay al menos otras 3 instalaciones similares distribuidas en diferentes puntos del país, lugares secretos donde se aplica el mismo sistema de castigo extraoficial, donde se usa a los presos comunes como instrumentos de tortura, donde se rompe psicológicamente a los enemigos del régimen actual sin que nadie fuera de esos muros lo sepa. Es un perfecto sistema de represión
porque no deja evidencia oficial. No hay documentos que prueben que las autoridades ordenaron los golpes. No hay videos que muestren a guardias participantes directamente en la tortura. Solo hay presos comunes que actúan con violencia y que después dicen que lo hicieron por iniciativa propia, por odio personal hacia Maduro, por venganza por todo lo que hizo el chavismo. Y así todo queda como un asunto interno entre presos que el sistema supuestamente no puede controlar. Pero la verdad es que sí lo controlan perfectamente, saben exactamente cuándo ocurre, cuánto dura, quiénes participan y qué tipo de violencia se aplica, porque nada en esa prisión ocurre sin autorización, absolutamente nada. Desde el momento en que un preso común pisa el pasillo de máxima seguridad hasta el momento en que venta de ahí, todo está supervisado, todo está permitido, todo está calculado. Hubo momentos en los que me pregunté si alguno de los guardias sentía algo de culpa por lo que estaba permitiendo, si alguno de ellos se cuestionaba la moralidad de lo que hacían, y la respuesta que obtuve con el tiempo era desalentadora. La mayoría de ellos simplemente obedecía órdenes sin pensar demasiado. Veían a Maduro como el responsable de la crisis del país, como el culpable de sus propios sufrimientos económicos, y por lo tanto no sentían ninguna empatía hacia él. Al contrario, muchos disfrutaban viendo cómo era humillado, cómo era reducido a nada, cómo pagaba con su propia carne todo el dolor que había causado. Pero había unos pocos, muy pocos, que parecían incómodos con la situación, que miraban hacia otro lado cuando ocurrían los episodios de violencia, que se retiraban del pasillo con expresiones de disgusto. Y en una ocasión, uno de ellos me habló brevemente mientras yo esperaba afuera. Me dijo que lo que estaban haciendo estaba mal, que no importaba quién fuera Maduro ni qué hubiera hecho, que nadie merecía ese trato, pero que él no podía hacer nada al respecto, porque si hablaba o intentaba intervenir, lo despedirían en el mejor de los casos, o lo harían desaparecer en el peor. Esa conversación me quedó grabada porque confirmó lo que yo ya sospechaba, que todos sabían que lo que ocurría ahí estaba mal, que todos entendían que estaban cruzando líneas que no deberían cruzarse, pero que el sistema los había atrapado en una red de complicidad donde el silencio era la única opción viable de supervivencia. También recuerdo con claridad la vez que escuché a Maduro hablar. No mucho, solo unas pocas palabras que alcancé a captar mientras pasaba frente a su celda. En uno de mis recorridos, estaba discutiendo con uno de los guardias internos. Le decía con voz cansada que él sabía que lo que le estaban haciendo era ilegal, que sabía que algún día todo esto saldría a la luz, que sabía que los responsables pagarían por ello. Pero el guardia solo se rió y le respondió que nadie iba a creerle, que él era un prisionero sin credibilidad, un expresidente derrocado que había perdido todo, y que su palabra no valía nada frente a la palabra del sistema. Y eso es exactamente lo que hace este sistema de tortura tan efectivo. No solo destruye básicamente a la persona, sino que también destruye su credibilidad, su capacidad de ser escuchado, su posibilidad de denunciar lo que le están haciendo. Porque ¿quién le va a creer a un hombre que está acusado de tantos crímenes? ¿Quién va a tomarse en serio las denuncias de alguien que es visto como un tirano derrocado? Muy pocos. Y ese es precisamente el cálculo que hacen los que diseñan este sistema. Pero yo sí le creo, porque yo estuve ahí, porque yo vi cómo lo golpeaban, cómo lo humillaban, cómo lo reducían a un estado de desesperación absoluta, y porque yo sé que no importa lo que haya hecho en el pasado, nadie merece ser tratado de esa manera. Absolutamente nadie. Hay un episodio en particular que me marcó profundamente, y que quiero compartir contigo porque ilustra perfectamente la crueldad sistemática de lo que está ocurriendo. Fue una tarde en la que los guardias oficiales se retiraron como siempre y entraron los presos comunes como de costumbre. Pero esa vez trajeron algo con ellos. Trajeron un televisor pequeño y un reproductor de video. Y durante los siguientes 20 minutos obligaron a Maduro a ver imágenes de su familia, de su esposa, de sus hijos, y mientras las imágenes pasaban en la pantalla, ellos le decían cosas horribles. Le decían que sabían dónde estaban, que podían llegar a ellos cuando quisieran, que si no cooperaba su familia pagaría las consecuencias. Maduro lloraba, suplicaba, les pedía que no los tocaran, que hicieran con él lo que quisieran, pero que dejaran a su familia en paz. Y ellos solo se reían, le decían que todo dependía de él, de sus decisiones, de su disposición a colaborar con las nuevas autoridades. Y cuando finalmente apagaron el televisor y salieron de la celda, Maduro se quedó ahí tirado en el suelo sollozando como un niño completamente roto. Este es el punto que cambia por completo la narrativa de lo que creemos saber sobre justicia, sobre derechos humanos, sobre procesos legales. Porque lo que está ocurriendo en esa prisión no tiene nada que ver con justicia. Es venganza pura, es sadismo institucionalizado, es la demostración más clara de que cuando el poder cambia de manos, no necesariamente cambia la brutalidad con la que se ejerce.
Y aquí viene algo que quizás te sorprenda, algo que descubrí en mis últimas semanas en ese trabajo y que me hizo entender que esto va mucho más allá de Venezuela, que esto es parte de un patrón que se repite en varios países de América Latina, donde ha habido cambios de régimen. Conversaciones que escuché entre funcionarios de alto rango mencionaron que este sistema de prisiones secretas y tortura controlada había sido asesorado por expertos extranjeros, personas que habían implementado modelos similares en otros países, y que lo que estaban haciendo en Venezuela era básicamente una réplica mejorada de técnicas que ya se habían probado en otros lugares. No puedo darte nombres porque no los tengo. No puedo darte fechas exactas porque no las recuerdo con precisión. Pero sí puedo decirte que esto no es un invento venezolano. Esto es un método importado, refinado, adaptado a las circunstancias locales, y que muy probablemente seguirá expandiéndose hacia otros países si no se detiene un tiempo. Y esa es una de las razones principales por las que decidí hablar, porque esto no puede seguir ocurriendo en silencio. Esto no puede seguir siendo un secreto que solo unos pocos conocemos. Esto tiene que salir a la luz, aunque me cueste la vida, aunque me persigan, aunque intenten desacreditarme, porque si no hablo ahora, si no cuento lo que vi, entonces soy tan culpable como los que ejecutan estas torturas. Soy tan responsable como los que miran hacia otro lado mientras todo esto ocurre. Sé que hay gente que me va a criticar por haber esperado tanto tiempo para hablar, que me van a decir que debí denunciar esto desde el primer día. Pero quien dice eso no entiende el nivel de miedo que se vive en Venezuela. No entiende lo que significa enfrentarse a un sistema que tiene ojos y oídos en todas partes, que puede querer desaparecer sin dejar rastro, que puede destruir a tu familia sin que nadie se entere. Tardé meses en reunir el valor para dar este paso, meses en encontrar un lugar seguro desde donde hablar, meses en contactar a las personas correctas que podrían ayudarme a difundir esto sin poner en riesgo mi vida. Y aún así, mientras grabo estas palabras, siento el miedo recorriendo mi cuerpo, siento la incertidumbre de no saber si mañana estará vivo, si podré seguir contando la verdad o si me hará pagar por haberla revelada. Pero ya no puedo seguir callado. Ya no puedo seguir viviendo con este peso en mi conciencia. Ya no puedo seguir siendo cómplice de algo que sé que está profundamente mal, y por eso estoy aquí, frente a esta cámara, contándote todo lo que vi, todo lo que escuché, todo lo que presencié durante esos meses de infierno. Quiero que sepas que lo que te estoy contando no es propaganda de ningún bando político. No estoy aquí defendiendo a Maduro ni atacando al gobierno actual. Estoy aquí defendiendo algo mucho más fundamental. Estoy defendiendo el derecho de cualquier ser humano a no ser torturado, a no ser humillado, a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos, sin importar quién sea o qué haya hecho. Y si tú que estás viendo este video crees en esos mismos principios, si tú también piensas que esto está mal, entonces te pido que compartas este testimonio, que lo difundas, que lo hagas llegar a organizaciones internacionales de derechos humanos, a periodistas independientes, a cualquier persona que tenga el poder o la plataforma para investigar esto más a fondo, porque mi voz sola no es suficiente. Necesito que más gente sepa, que más gente se indigne, que más gente exija respuestas. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Si conoces a alguien que haya estado en situaciones similares, si tienes información adicional que pueda ayudar a verificar lo que estoy contando, porque esto no puede quedarse solo en mi testimonio. Esto necesita ser investigado, documentado, comprobado y llevado ante las instancias correspondientes para que los responsables rindan cuentas. Antes de terminar, quiero contarte algo más, algo que ocurrió justo antes de que yo renunciara y que me dejó claro que esto no va a detenerse pronto. Fue el día que escuché a uno de los funcionarios de alto rango hablar con mi jefe sobre los planos a futuro para esa prisión. Decía que estaban considerando expandir el programa, que habían visto resultados positivos en términos de quebrar psicológicamente a los prisioneros, y que planeaban aplicar el mismo modelo a otros detenidos de menor perfil, pero igualmente conflictivos. Hablaban de esto como si fuera una estrategia empresarial exitosa, como si estuvieran discutiendo un plan de negocios, no el destino de seres humanos. Y esa frialdad, esa falta total de empatía, me hizo entender que estaba frente a algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado inicialmente. También mencionaron que tenían el respaldo de ciertos sectores internacionales, que había países y organizaciones que apoyaban discretamente este tipo de métodos, porque consideraban que era la única forma efectiva de neutralizar completamente a los líderes de regímenes autoritarios caídos, que la prisión convencional no era suficiente, que los juicios públicos generaban mártires, y que por lo tanto, esta era la solución perfecta, invisible, efectiva y sin consecuencias políticas evidentes. Escuchar eso me produjo una mezcla de asco y terror.
porque confirmó que esto no es obra de unos pocos guardias sádicos actuando por cuenta propia, sino de una política institucional respaldada desde los más altos niveles, y posiblemente con colecciones internacionales que hacen aún más difícil combatirla. Durante el tiempo que estuve ahí, también presencié cómo el estado psicológico de Maduro se deterioraba progresivamente. Las primeras veces que lo vi, todavía tenía chispas de la arrogancia que lo caracterizaba. Todavía intentaba mantener cierta compostura, cierta dignidad. Pero con el paso de las semanas y los meses, eso se fue desvaneciendo. Fue reemplazado por una sumisión absoluta, una aceptación resignada de su destino, una mirada vacía que ya no reflejaba ninguna emoción. Llegó un punto en el que dejó de resistirse cuando llegaban los presos, simplemente se acurrucaba en una esquina y esperaba a que terminara, no gritaba, no suplicaba, no luchaba, solo esperaba como un animal domesticado que ha aprendido que la resistencia es inútil. Y esa transformación fue quizás lo más perturbador de todo, porque ver cómo un ser humano es reducido a ese estado de indefensión total es algo que marca tu alma para siempre. Uno de los guardias me comentó una vez que ese matar era precisamente el objetivo. No lo sino convertirlo en una sombra de lo que fue, en un ejemplo viviente de lo que les pasaba a los que desafían al sistema. Y que cuando finalmente decidieran mostrarlo al público, cuando finalmente lo sacaran de ahí para algún juicio o presentación mediática, la gente vería a un hombre completamente roto, incapaz de articular una coherente, incapaz de ninguna generar simpatía. Y eso serviría adecuadamente a los intereses del nuevo régimen. Es un plan diabólicamente eficiente, tengo que admitirlo, porque no solo neutraliza al enemigo político, sino que lo convierte en una herramienta de disuasión para otros, en una advertencia viviente de lo que puede pasar si decide oponerte al poder establecido. Y esto me lleva a la pregunta que probablemente te estás haciendo en este momento. ¿Por qué los organismos internacionales no han detectado esto? ¿Por qué las organizaciones de derechos humanos no han denunciado estas prácticas? ¿Por qué nadie ha investigado lo que realmente ocurre en esas prisiones secretas? La respuesta es simple y aterradora al mismo tiempo, porque estas instalaciones no existen oficialmente, porque ningún documento gubernamental las menciona, porque cuando llegan inspecciones internacionales, solo les muestran las prisiones convencionales, las que están en los registros, las que tienen protocolos establecidos, pero nunca les muestran estos lugares secretos donde ocurre lo realmente oscuro. Además, los pocos que sabemos de su existencia, estamos aterrorizados de hablar, porque sabemos lo que puede pasar. Sabemos que el sistema tiene largo alcance, que puede llegar hasta nosotros sin importar dónde estemos, y que nuestra palabra sola contra la de una institución completa no vale nada si no tenemos pruebas contundentes. Y ahí está el problema. No tengo videos de lo que presencié, no tengo grabaciones de audio, no tengo documentos oficiales que comprueben lo que estoy diciendo. Solo tengo mi testimonio, mi memoria, mi convicción de que esto es real, y la esperanza de que alguien con más recursos y más poder que yo tome esto en serio y decida investigarlo a fondo. Sé que esto suena frustrante, sé que muchos van a querer descartarme por la falta de evidencia física, pero te pido que pienses en las circunstancias. Piensa en lo difícil que es sacar pruebas de un lugar con ese nivel de seguridad, con ese nivel de control, con ese nivel de paranoia, sobre cualquier filtración. El simple hecho de que yo haya podido salir de ahí vivo y libre ya es casi un milagro. El hecho de que esté aquí contando esto es un riesgo enorme que estoy tomando conscientemente, y lo hago porque creo que es más importante que la verdad salga a la luz, que preserve mi propia seguridad. Hay una última cosa que quiero compartir contigo antes de terminar, algo que vi en mi último día de trabajo en esa prisión y que resume perfectamente la tragedia de todo esto. Mientras esperaba afuera del edificio principal, vi salir a uno de los presos comunes que regularmente participaba en las golpizas a Maduro. Era un hombre joven, no tendría más de 30 años. Y cuando pasó junto a mí alcancé a ver sus ojos, y lo que vi ahí me sorprendió. No vi satisfacción, no vi alegría, no vi ningún tipo de placer por lo que había hecho. Solo vi vacío, solo vi el mismo tipo de destrucción que había visto en los ojos de Maduro. Me di cuenta en ese momento de que este sistema no solo destruye a sus víctimas principales, sino también a los que usa como instrumentos de tortura, porque esos presos comunes que golpean a Maduro no lo hacen porque quieran. Lo hacen porque les prometen beneficios, porque les ofrecen reducciones de pena, porque les dan privilegios dentro de alguna prisión. Pero al final del día también ellos están siendo usados. También ellos están siendo destruidos psicológicamente. También ellos van a tener que vivir con el peso de lo que hicieron cuando salgan de ahí. Si es que días salen. Es un ciclo de violencia que perpetúa el trauma de generación en generación, que crea más víctimas de las que resuelve, que deja profundas cicatrices en toda la sociedad.
Y esa es otra razón por la que esto tiene que detenerse, porque no se trata solo de Maduro o de los expresidentes o de los exfuncionarios, se trata de preservar lo poco de humanidad que nos queda como sociedad, de no convertirnos en los monstruos que decimos combatir. Así que aquí termina mi testimonio. Aquí termina lo que vine a contarte el día de hoy. No sé qué va a pasar conmigo después de esto, no sé si podré seguir haciendo videos o si tendré que desaparecer nuevamente, pero lo que sí sé es que cumplí con mi deber de hablar, de no quedarme callado, de intentar hacer algo aunque sea pequeño para detener esta locura. Si quieres seguir entendiendo cómo funciona realmente el poder en América Latina, si quieres seguir conociendo las verdades que los medios oficiales no te van a contar, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y sobre todo, comparte este testimonio con la mayor cantidad de gente posible, porque la única forma de combatir el secreto es con la luz de la verdad. Dale like a este video si crees que esto debe investigarse, si crees que nadie merece ser torturado sin importar sus crímenes, si crees que los derechos humanos deben respetarse incluso con aquellos que en su momento no los respetaron. Porque si abandonamos esos principios nos convertimos en lo mismo que combatimos, nos convertimos en parte del problema en lugar de parte de la solución. Y recuerda, mientras tú ves este video en la comodidad de tu casa, mientras decides si creerme o no, mientras piensas si esto puede ser real o no, ahí en Venezuela, en esas prisiones secretas que nadie quiere reconocer, hay seres humanos siendo torturados en este mismo instante. Hay personas siendo destruidas sistemáticamente. Hay un sistema de horror funcionando a toda máquina. Y la única forma de detenerlo es que más gente lo sepa, que más gente se indigne, que más gente exija justicia. Yo hice mi parte contándote la verdad. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con esta información. Si la ignoras y sigues con tu vida, o si te sumas a la exigencia de que esto se investigue, se detenga y los responsables rindan cuentas. La historia juzgará no solo a los que ejecutaron estas torturas, sino también a los que supimos y callamos. Y yo ya decidí de qué lado quiero estar. Espero que tú también tomes esa decisión conscientemente. Nos vemos en el próximo video, si es que hay próximo video. Cuídate, mantente informado. Y nunca dejes de cuestionar la versión oficial de las cosas, porque casi siempre hay mucho más debajo de la superficie de lo que nos quieren hacer creer.